Muy bien, continuamos entonces lo que estábamos viendo. Voy a volver al documento, ¿verdad? Que estábamos trabajando. Es este. Les decía, aquí tienen un tip muy interesante, ¿verdad? Tips muy interesante, que sería que ustedes revisen la concordancia que tiene que haber entre mi tema, mi problema formulado y mi objetivo general. Tenemos que hablar de lo mismo en diferentes dimensiones. Mi tema es como un título, mi formulación de problema es que convierto ese título en forma de pregunta y a esa pregunta le incorporo un verbo en infinitivo, ¿verdad? Que me diga qué voy a hacer, cómo lo voy a hacer y para qué lo voy a hacer. ¿Verdad? Ahora, esto que yo les decía, por ejemplo, les señalé aquí las dificultades de aprendizaje, es, por ejemplo, un elemento teórico importante. ¿Qué quiere decir? O conceptual importante. Y aquí podemos ver dos dimensiones. La teorización sobre dificultades de aprendizaje en general, sobre dificultades de aprendizaje en estudiantes en específico. Incluso aquí tienen un concepto muy interesante que puede ser también el ciclo común. ¿Qué es el ciclo común de la Universidad Autónoma René Moreno? Ahí tienen también otro concepto que puede formar parte del marco teórico conceptual. Cuando decimos ciclo común, ¿de qué se habla? ¿Por qué están agrupadas estas materias así? Fíjense cuántos elementos teóricos y conceptuales no hay ahí. Eso ya va conformando su marco teórico conceptual. Entonces, lo que estamos pidiendo es, de acuerdo a esa visión de marco teórico conceptual que empieza a conformarse desde su problema formulado, su tema y su objetivo general, voy a salir de aquí, que, ¿verdad? Puede aportarle este artículo que nosotros vimos, ¿verdad? En la clase, hace unas clases atrás, que es el artículo de la comunicación en el siglo XXI, de la tecnificación de la comunicación a la comunicación del hombre. ¿Esto le puede aportar algo a mi investigación? Sí, no, qué cosa es lo que puede aportar, esa es la idea, ¿verdad? Estos elementos, por el planteamiento teórico fundamental de la contraposición entre esas dos formas de comprender el fenómeno comunicativo en la sociedad del siglo XXI. Por un lado, cada vez más eficiente técnicamente, cada vez más eficiente en el proceso de emisión-recepción y por otro lado, la comunicación en el sentido de lo humano, ¿verdad? Del crecimiento, de las transmisiones de informaciones y de valores. Ese, por un lado, sería el artículo que ya vimos. Voy a salir, el primero. Y el segundo, ¿verdad? Es este, muy interesante, el de la ecología de los medios. La investigación que yo voy a hacer, ¿en qué se relaciona con la ecología de los medios? Y recuerden ustedes que la economía de los medios, de acuerdo a este artículo de Scolari, planteaba dos visiones fundamentales. Una visión que tiene que ver, ¿verdad? ¿Con qué? Con los medios de información, y ya vamos a llegar ahí. Los medios de información como generadores de un medio ambiente a su alrededor. ¿Verdad? Que es esta que estamos aquí. Los medios como ambiente. Los medios generan a su alrededor un ambiente que
afecta a los sujetos que están en contacto con esos medios y que los usan, ¿verdad? Desde la radio y la televisión hasta los actuales medios de comunicación digital, las nuevas tecnologías y las redes sociales, ¿verdad? Eso nos transforma, nos hace ver el mundo de una forma diferente, actúa sobre nosotros. Y ese es el concepto del medio como ambiente. El medio genera un ambiente y ese ambiente condiciona, ¿verdad?, tu forma de ver el mundo y de comprender el mundo, incluso de hablar sobre el mundo, ¿verdad? Los medios como ambiente es la primera visión y la segunda, los medios como especies, que es muy interesante, que es la interacción que siempre existe entre los diferentes medios de comunicación. Incluso, si nosotros llevamos esta metáfora más allá, es como decir, imagínense una conversación entre una persona que ve el mundo como lo muestra Telesur y una persona que ve el mundo como lo muestra la Red 1 o Unitel. Podrían ser dos visiones del mundo muy diferentes, ¿verdad? Muy diferentes. Cuando uno ve, por ejemplo, y solo estoy exponiendo esto de forma objetiva, no estoy haciendo ninguna crítica ni juicio sobre esto, pero ustedes han visto, y estoy preguntando, ¿ustedes han visto a Fernando del Rincón en estos últimos días en su programa Conclusiones cuando habla del coronavirus? ¿Han visto? ¿Alguien lo ha visto? Hola. No, Listen. Bueno, yo no. No lo han visto. Traten de verlo en CNN. ¿Ustedes tienen CNN en el cable? ¿Lo tienen Sí, CNN? Traten de verlo. Miren, es bien sensible él, ¿no? Él es sí, súper sensible con todos los temas. sí, a mí me gusta, pero lo que quería decirle, ponerle como ejemplo, por ejemplo, él hace un listado de, de cómo va el coronavirus en los países con las cifras, ¿verdad? La cantidad de infectados, la cantidad de muertos, todas esas cosas. Entonces, cuando él llega, por ejemplo, a la información que viene de Cuba, que da Cuba, o la información que da Venezuela, o la información que da Nicaragua, él dice, bueno, esto es lo que dice el régimen, esto es lo que reconoce el régimen, así habla. Sin embargo, cuando habla de la información que da Perú, que da Bolivia, que da Ecuador, que cuando habla de Ecuador también habla, también dice, ¿no? Bueno, es lo que dice Ecuador, pero hay muchos cuestionamientos. O sea, esto es lo que estamos nosotros, ¿verdad? De acuerdo a nuestra visión de las cosas, lo que vemos, cómo lo vemos y cómo lo decimos, está muy en relación, ¿verdad?, con esos medios que nos aportan innegablemente, y aunque nosotros no lo querramos, una mirada, digamos, ideológica. Y eso se ve y eso no lo podemos evitar. Entonces, voy a salir de aquí. Esto es lo que yo les estoy pidiendo y voy a volver al trabajo. Cuando hablamos, no es este. Esto es lo que le estoy pidiendo cuando hablamos de nuestro parcial, ¿verdad? Nuestro trabajo parcial, que es este. Cuando yo les digo que relacionen su tema de investigación con los elementos teóricos que hemos estudiado en estos 3 artículos. Todavía tenemos tiempo, si al final nosotros vamos a trabajar nuestro parcial, como hemos dicho, sobre el 7, ¿verdad? Porque si nos quedan 3 clases, sería 30, 4, la de hoy 27, la del 30 de abril y la del 4 de mayo,
de tal forma de abrir el parcial el 7, del 7 al 11. Entonces, lo que le estoy pidiendo es precisamente eso. De acuerdo a mi tema y a mi problema, a mi objetivo general, cómo estos artículos me pueden aportar a mi investigación. ¿Alguna duda hasta aquí, muchachas, muchachos? Hablo muchachos en singular porque no está Marvin, ¿verdad? No lo he visto. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Sí? ¿Alguna duda hasta acá? ¿Quién me habla? Stephanie. Dime, mi cielo. Todos esos puntos más el análisis que hay que hacer para ver, digamos, en qué grados nuestro trabajo se relaciona, digamos, con la comunicación del siglo XXI, o la ecología de los medios, es hasta, o sea, va a haber un plazo. Sí, O sea, digamos, lo acabo de decir. Si nosotros por fin tenemos que trabajar las 11 clases, entonces el plazo se abriría el 7, el jueves 7 de mayo, y se cerraría el lunes 11 de mayo. Se abriría el 7 de mayo a las 0 horas y se cerraría el 11 de mayo a las 23:59. Esa es la idea. De todas maneras, yo tengo que hacer las consultas pertinentes, y si ya me dan la luz verde con respecto a esto, pues entonces ya yo se lo confirmaría. De todas maneras, todavía nos quedarían, de acuerdo a lo que estamos viendo, si hoy es 27, nos quedaría la clase del 30, ¿verdad? Y nos quedaría la clase del 4. Entre estas dos clases, nosotros veremos, la idea mía es que el 30 veamos el otro artículo que nos queda. Voy a compartir pantalla. El otro artículo que nos queda, ¿verdad? Que es el de los prosumidores. ¿Verdad? Es el artículo de los prosumidores, de la sociedad de la ubicuidad y los prosumidores. Lo veríamos el día, como dijimos, el día 30, que sería el jueves que viene. Y entonces el día 4 podemos hacer una clase para dudas sobre el parcial. Si les parece, creo que estaríamos muy bien con respecto al tiempo, ¿verdad? Hoy es 27, el jueves 30 vemos el artículo de prosumidores, sociedad de la ubicuidad y prosumidores. El 4 hacemos como una clase dedicada a dudas sobre el parcial, y ya el jueves 7 se abriría el parcial. ¿Les parece? Sí, Lice. Sí. Yo creo, claro, no habría, me parece que estaríamos bien sin que implique eso ningún problema. Déjenme buscar aquí. Este es el artículo que tenemos que revisar. Déjenme ver si ahora me salió. El último que nos falta de los artículos es este. ¿Ven? No, perdón. Este es el de ecología de los medios. Este es este. Aquí, se ve, ¿verdad? No es un artículo muy extenso. Yo les busqué artículos que fueran bien precisos y claros. Este es un artículo de 12 páginas. Es un artículo pequeño. Y aquí está, fíjense qué interesante el resumen del artículo, ¿verdad? Que dice: en el imaginario de la sociedad de la ubicuidad, en el cual las comunicaciones digitales inciden de forma categórica en el desarrollo y evolución de los nuevos ambientes comunicativos, las figuras de emisor y receptor
así como la mayoría de modelos que ayer permitían explicar el proceso comunicativo, hoy exhiben evidentes limitaciones en sus capacidades explicativas. El desarrollo de las comunicaciones digitales nos desplaza hacia una nueva ecología cultural, la sociedad de la ubicuidad. Con el desarrollo de la web 2.0 y versiones superiores, los usuarios de Internet han accedido a la condición de prosumidores. Los prosumidores articularán nuevos ambientes comunicativos a través de las inevitables remediaciones, muy interesante palabra, sobre el conjunto de dispositivos que acompañan el desarrollo de las comunicaciones digitales móviles. Fíjense cómo se integran perfectamente los artículos que nosotros hemos estudiado, ¿verdad? En primer lugar, el artículo que viene que tiene que ver con la comunicación en el siglo XXI. El segundo, el de la ecología de la comunicación, y ahora este que habla de la sociedad de la ubicuidad y los prosumidores. Fíjense esta palabrita. A ver, ¿qué creen ustedes que es esta palabrita? Remediaciones. ¿Quién se arriesga a hablar? Si quiere, leen el párrafo completo, ¿verdad? Los prosumidores articularán nuevos ambientes comunicativos a través de las inevitables remediaciones sobre el conjunto de dispositivos que acompañan el desarrollo de las comunicaciones digitales móviles. ¿Qué será remediaciones? ¿Quién se arriesga? Yo tenía un profesor que decía que el que se arriesga a hablar, aunque se equivoque, está más cerca de la verdad que el que se queda callado. Así que a ver, ¿quién me dice? ¿Pueden ser las medidas para dar una solución? ¿Despacio cómo? ¿Otra vez? Es que se oyó entrecortado. ¿Hola? Hola, hola, hola. No escucho. Creo que era Ana Belén la que quería hablar, No sé. o no sé quién. Perdón, A ver, fue el Sarita. internet. Ah, ya. ¿Pueden ser las medidas o o sea, las decisiones para buscar una solución? Ya, mira. Por ejemplo, ¿se acuerdan cuando hablamos de ese tráiler de la película Inexistente de Leonardo DiCaprio de Titanic 2? ¿Se acuerdan? Sí. Ajá. Entonces, los prosumidores son los que ya producen en Internet constantemente, ¿verdad? Videos, artículos que suben, tienen su blog, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de remediaciones, ¿de qué estamos hablando? De cómo la información que tú recibes a través de los medios, tú empiezas a reelaborarla a través de otros medios. ¿Comprenden? ¿Me explico? De eso estamos hablando. Ese fenómeno es tremendamente interesante en el mundo de hoy. Por eso es que se habla de prosumidor. Una persona que consume, innegablemente, consume la información, ¿verdad? Es en cierto modo, si podemos usar ese término, cliente de los medios, pero no se queda ahí, no se queda en ser un receptor, no se queda en ser un perceptor. Es además, ¿verdad? Un productor. Entonces, ese es el concepto de prosumidor. Nosotros en los medios no solo consumimos información, también producimos. Las redes sociales son ejemplo de eso, con todos los memes, con toda esa información. Entonces, la remediación es precisamente, por ejemplo, la elaboración de un meme. Un meme es como a ver, tienen mucho innegablemente de humor y todo lo demás, pero un meme puede ser en su versión más seria, como la antigua conseja, ¿verdad? ¿Cómo se dice? A ver, ay, se me fue el nombre.
cómo es esto de, por ejemplo, árbol que nace torcido, nunca su tronco endereza? ¿De qué estamos hablando? ¿Cómo es que se llaman estas construcciones? Que transmiten toda una filosofía. ¿Esos refranes? Exactamente. Entonces, si ustedes se dan cuenta, los memes son como los refranes del siglo XXI. Muchos que son serios, ¿verdad? Que tratan, incluso pueden tener una construcción parecida. Entonces, el meme sustituye en cierto modo, en esa versión seria de la que estamos hablando, parecida a los refranes, sustituye en cierto modo aquello que nos decía la abuelita, lo que decía mi abuelita cuando quería darme algún consejo, ¿verdad? Usaba un refrán, usaba una conseja, como se dice. Y ahora, ¿qué pasa? Ya no están las abuelitas, no sé qué, o no tienen ya esa función, o les hemos quitado esa función, y de pronto están los memes de las redes sociales cumpliendo esa función. Pero esos memes son reelaborados a partir de una serie de conceptos que existen y de creencias que existen socialmente. Sí, ¿alguien me habla? Se podría decir también de que es como más o menos cómo nos cambia la perspectiva las redes también. Exactamente. Y mira qué interesante lo que estás diciendo. Lo que tú estás diciendo te lleva a lo que vimos en el artículo pasado de la ecología de los medios. Las redes sociales como medio que crean un medio ambiente te cambian la perspectiva de las cosas. Pero te cambia también cómo usas los propios medios de comunicación. ¿Se dan cuenta qué interesantes son todos estos temas? Y cómo estos temas es importante que los hablemos dentro de nuestros marcos teóricos conceptuales en las investigaciones que estamos haciendo y en nuestras futuras tesis. ¿Se comprende? Miren, ahí tienen un ejemplo de lo que hemos estado, de lo que se está pidiendo en el parcial. Relacionar, ¿verdad? Estas cosas que estamos viendo en estos 3 artículos tan interesantes con lo que estamos haciendo en nuestra investigación y en nuestra futura tesis. ¿Alguna duda? Entonces, este artículo de la Sociedad de la Ubicuidad, los prosumidores y un modelo de comunicación para comprender la complejidad de las comunicaciones digitales, es el que nos va a permitir, incluso interesante, aquí hay una propuesta de modelo de comunicación. Nos va a permitir completar, ¿verdad? Estos 3 artículos que son la base, ¿verdad? La primera base teórica de la asignatura. Voy a salir de aquí, lo vamos a ver en la próxima clase, una presentación en PowerPoint. Además les digo una cosa muy interesante. Este fenómeno en la sociedad de la ubicuidad está acuñado en Japón. Es Japón, son los grandes tecnólogos de la comunicación japoneses los que han planteado el concepto de la sociedad de la ubicuidad y los que han planteado incluso toda una estrategia nacional en Japón para transitar hacia la sociedad de la ubicuidad, abandonando, ¿verdad?, toda la dimensión analógica, ¿verdad?, para entrar en toda esta dimensión digital. Muy, muy interesante el fenómeno. Voy a salir de acá. ¿Listo? Muchachas, entonces, eso sería, yo creo, lo que yo tenía que compartir con ustedes hoy. Sé que pueden tener ya clases otra vez a las 11. ¿Alguna duda de todo el proceso que nos estamos planteando en las 2 dimensiones con respecto al parcial? El grupo que está trabajando conmigo los miércoles, ¿verdad? Y este grupo que está trabajando también, en el que están unidos los de los miércoles, sí, lógicamente, en que el énfasis va más en lo que tiene que ver la comunicación, ¿verdad? La comunicación en la actualidad, los procesos de comunicación en la actualidad, y el otro grupo de los miércoles que está elaborando el perfil a la vez. Y ustedes con los 4 elementos del perfil. ¿Alguna duda con respecto a esto? ¿Algo que quieran precisar que no les haya quedado claro? Escucho. Hoy Laura no habló una palabra, sí. Aparte que se incorporó. Perdón, Lisa, sí, Sarita, dime. una consultita. Dime. Lo que pasa es que estaba medio mal el internet y no pude escuchar. ¿Cómo es eso de que se va a abrir
con 24, o sea, 24 horas el tema del examen, ¿cómo funciona? No, mi amor. A ver, nosotros nos quedan todavía una clase más para ver lo que estamos hablando, ¿verdad? De la sociedad de la ubicuidad. Nos queda una clase para eso. Y después nos queda una clase para, que sería la clase del 30, y nos queda una clase del 4, del lunes 4. Ahí nosotros completaríamos las 11 clases y en la clase del 4 haríamos como una preparación para el examen viendo dudas. No vamos a avanzar nada ese día, solo las dudas que tengan con respecto al examen. Entonces, si eso es así, el día 7, que es el jueves, yo subiría ya el espacio en la plataforma, que sería una tarea para que ustedes coloquen el parcial. Lo abriría el jueves 7 a las 12 de la noche, a las 0 horas. Y tendrían jueves 7, ¿verdad? Tendrían jueves 7, tendrían viernes 8, tendrían sábado 9, tendrían domingo 10 y tendrían ¿verdad? Hasta lunes 11, que ahí a las 23:59 cerraría el examen. O sea, tendrían 1, 2, 3, 4, 5 días para hacer el trabajo. Lo que yo les recomiendo es que vayan haciendo el trabajo ya, si ya lo tienen todo, para que no estén corriendo en ese fin de semana y también puedan descansar, porque yo sé que ustedes tienen varias materias y todas virtuales. Entonces, en la medida en que ustedes vayan organizando su tiempo y haciendo su trabajo, no van a estar corriendo el domingo 10 para entregar el trabajo el 11 hasta las 23:59. ¿Está bien? Es lo que yo les recomiendo. Ya tienen todo. Me pueden consultar por el WhatsApp cualquier cosa, que ahí yo les aclaro lo que sea necesario. ¿Está claro, Sarita? Sí, Lisan, gracias. Voy a Ya, disculpar. mi amor. Entonces, listo. Laura no habló una palabra hoy. Si no hay más dudas, entonces les voy a subir. Quieren que les... Yo sé que ustedes tienen en la plataforma las presentaciones y los artículos y demás. ¿Quieren que les suba al WhatsApp también estas cosas, más lo que vimos hoy del parcial, ese perfil con los elementos así subrayaditos? ¿Quieren que se Una los suba? pregunta, ¿el ejemplo está en plataforma? ¿Perdón, qué? El ejemplo que nos dio hace rato está en plataforma de ese de los estudiantes de la Gabriel René Moreno, ¿Quieren ese ejemplo? O sea, sí, yo sí lo quiero, digamos, ¿no está en plataforma? No, no. Creo que está. ¿Sabes por qué no está en plataforma? Porque yo no quería chocar con la profe con la que ustedes están trabajando. Nicole, ¿tú estás con la profe también? Sí, también, Ya. pero siento que Yo eso se lo para mí subo. A ver, yo se lo subo, pero eviten que eso genere algún conflicto. ¿Está bien? obvio. Ya. Está bien. ¿Listo? Yo se lo subo entonces todo lo que hemos visto hoy, los artículos, las presentaciones, todo se los voy a subir al WhatsApp ahora en estos momentos terminando aquí la clase. ¿Alguna Listo. otra duda? Ya, Nicole, perfecto. Solo te pido que tengan ese cuidado con, ¿verdad? Con respecto a esto. Porque yo los hago por apoyarlos, pero no quiero entrar a terreno de nadie, ¿sí? ¿Ya? ¿Está bien? Muy bien. Entonces, listo. Si no hay ninguna otra duda, nos veríamos entonces el jueves. Cuídense mucho, cuiden a los suyos. Nos vemos el jueves y vamos a ver ese interesantísimo tema de la sociedad de la ubicuidad y el prosumidor. Chao, chao, chao. Chao, Pablo. Chao, Lisa. Cuídense mucho. Hasta Hasta luego, luego. Alicia. Buenos Chao, días. Lisa. Chao, 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 chao. Chao, chao, chao.